pues vamos a dar comienzo a esta segunda mesa del día de hoy. A esta segunda mesa del coloquio. Vamos a, vamos a concluir nuestro coloquio el día de hoy y bueno, les doy la bienvenida a todos y todas a esta segunda mesa titulada El Día de Aniversario, la investigación educativa en México, contribuciones intersectoriales, que tiene por objetivo reflexionar sobre las aportaciones de la formación en el DIE para atender las necesidades educativas en los respectivos ámbitos profesionales. Mi nombre es Josué Jiménez y junto con mi compañero Iván Auli vamos a estar moderando esta mesa el día de hoy. Eh, Pasamos a presentar a nuestras distinguidas invitadas. Y comienzo por la doctora Amira Dávalos. Ella es doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el DIES Investav y se doctoró bajo la tutoría de la doctora Emilia Ferreiro. Es jefe del Departamento de Investigación e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Colaboró como diseñadora de los programas nacionales para la formación de docentes de preescolar y primaria en el área de enseñanza de la lengua escrita en el Plan de Estudios vigente. Es coautora del libro de texto gratuito de español vigente para primer grado de primaria. Ha publicado artículos y capítulos académicos sobre aprendizaje y enseñanza de la lengua escrita, así como sobre adquisición de la puntuación. En estos tiempos de contingencia, coordinó un proyecto de acompañamiento a docentes y familias para apoyar la alfabetización a distancia en escuelas públicas del estado de Querétaro. Le damos la bienvenida a la doctora Mira Dávalos. A continuación, gracias. Presento también a la doctora Blanca Flor Trujillo Reyes. Ella es licenciada y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas por el DIES Investav, profesora de tiempo completo en la UPN Jusco, en donde se desempeña como docente en las licenciaturas en Pedagogía y Administración Educativa y en la maestría en Desarrollo Educativo en la línea de investigación, prácticas institucionales y formación docente. De igual forma, es profesora de la asignatura Teoría Pedagógica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es responsable del cuerpo académico consolidado Prácticas Institucionales y Constitución del Sujeto en Educación, así como miembro del Seminario Interinstitucional Escuela y Escolarización. Sus intereses investigativos giran en torno a la práctica de formación y escolarización, el trabajo escolar y la enseñanza y la teoría pedagógica. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Sea bienvenida la doctora Blanca Flor Trujillo Reyes. Buen día, quisiera compartirles que también contamos con la presencia de la doctora Gabriela Begonia Naranjo Flores, quien es formada como psicóloga en la FES Zaragoza UNAM, cursó la maestría y doctorado en ciencias con la especialidad en investigaciones educativas en el DIES Investav. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, con un grupo pionero en el análisis multimodal y un postdoctorado en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Fue profesora de psicología en la FES Zaragoza y laboró en la Dirección de Educación Especial con funciones de investigación, asesoría, actualización, capacitación y desarrollo de propuestas educativas. Es profesora de tiempo completo en la UPN, desarrollando labores de docencia e investigación sobre educación en ciencias y educación inclusiva desde la etnografía y el análisis multimodal, a partir de la cual ha producido un buen número de publicaciones. Actualmente es titular de la Unidad de Seguimiento y Apoyo a la Mejora e Innovación Educativa en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Sea bienvenida, doctora Gabriela. Muchas gracias. También quisiera comentarle a la querida audiencia que contamos con la presencia de la doctora Lilia Antonio Pérez, quien es licenciada en Educación Primaria por la Normal de Cuautitlán Izcalli, maestra en Ciencias de la Educación con especialidad en Investigaciones Educativas por el ISEM División Ecatepec, ambas instituciones del Estado de México, además de graduarse recientemente como doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas del DIES Investav. Cuenta con experiencia como maestra en educación primaria, así como en docencia y asesoría en elaboración de documentos recepcionales en instituciones formadoras de maestros en los niveles de licenciatura y posgrado, como la Universidad Pedagógica Veracruzana y la Benemérita Escuela Normal de San Luis Potosí. Ha colaborado en distintas áreas académicas de la SEP en proyectos relativos a enseñanza de la historia,
gestión escolar, supervisión y asesoría académica a la escuela, así como en programas de formación continua a nivel nacional y más recientemente en evaluación de docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos de educación básica, tanto en el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como en la propia Secretaría. Actualmente colabora en la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación y preside una sociedad civil que desarrolla programas de formación docente. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Lilia. Sean todas bienvenidas a esta conversación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, una vez presentadas nuestras distinguidas invitadas, vamos a proceder a esta conversación que va a girar en torno a 4 preguntas claves. Para cada una de estas preguntas, van a disponer de cierto tiempo. Para las primeras 3 van a ser 5 minutos por cada una y a manera de cierre, en la última pregunta, 2 minutos. La primera pregunta: ¿de qué manera su formación en el DIE ha contribuido en su actividad actual? Vamos por el orden en que fueron presentadas. Doctora Mira Dávalos, tiene 5 minutos para responder. Muchísimas gracias. Bueno, quiero decir muchas cosas, a ver si me caben en ese pedacito. Lo primero es que quiero decir que hay como 2 tipos de contribución del DIE a mi formación, una directa y una indirecta. Voy a empezar por la indirecta porque me refiero a la formación que recibí en mis estudios de maestría en la UAC. Y fue una formación prácticamente a cargo de muchos egresados del DIE. ¿Sí? Yo no era alumna del DIE, pero tuve maestros como Alejandro Pellicer, Sofía Vernon, Mónica Alvarado, que fueron formadas en el doctorado del DIE por Emilia Ferreiro, o maestros como Zorobabel Martiradoni, que fue formado por Irma Fuenlabrada. Muchos más que solo ellos, pero entre todos contribuyeron de manera muy importante a las bases de mi formación como investigadora, digamos, por el lado de lo teórico, como parte del programa. También contribuyeron muchísimo a mi actual cargo de funcionaria, como responsable de un área de investigación en la Secretaría de Educación de Querétaro, cuando estos profesores egresados, también en su pleno rol de investigadores, compartían con nosotros, sus alumnos, todos los recaudos y minucias teórico-metodológicas. Por ejemplo, Ale Pellicer nos mostraba todas las reflexiones y hablaba de las decisiones que estaba tomando sobre el diseño, aplicación y análisis de la Encuesta Nacional de Prácticas de Lectura en la Educación Básica, que estaba bajo su coordinación en el 2006. Y bueno, todas esas conversaciones con ella hoy me son muy útiles porque me toca hacer a mí encuestas estatales, ¿no? Alguna que otra nacional, y sin duda lo que aprendí de Ale Pellicer hasta hoy ha sido utilísimo. De Mónica Alvarado y de Sofía Vernon aprendí la metodología para la puesta en prueba de secuencias didácticas para la formación de docentes y todas las reflexiones por las que hay que atravesar en el diseño curricular de programas de estudio nacionales, ¿no? Bueno, todas esas enseñanzas han encontrado su traducción en mi actividad laboral actual y bueno, también están como productos muy, muy específicos como el diseño de los programas del trayecto al lenguaje para educación normal. Zorobabel Martiradoni, por ejemplo, fue el primeritito en introducirme a la teoría didáctica de la escuela francesa y fue el que me animó muchísimo a asistir a charlas de didactas de la matemática que visitaban México desde Francia, España o Argentina. Hoy se lo agradezco muchísimo porque gran parte de mi trabajo está centrado en la didáctica de la lengua escrita, pero esos referentes teóricos han sido una base fundamental, ¿no? Entonces, todo esto que parece algo de anecdótico, en realidad para mí es un piropo al DIE, porque es un perfecto ejemplo del fortísimo impacto que tiene la formación en esa institución y del potencial, ¿no?, que irradian sus egresados en la formación de otras generaciones de especialistas mucho más allá del DIE. Ahora, dije que también había, por supuesto, una formación directa y ahora hablo de mi formación en el doctorado bajo la dirección de Emilia Ferreiro. Como les dije,
Muchas de las exalumnas de Emilia en el DIE fueron mis maestras, y no me limito a decir que todas eran extraordinarias en el dominio teórico de los temas psicolingüísticos, y justamente por el rigor analítico y el dominio de sus saberes en temas y otras disciplinas que estudian el lenguaje, saben que yo quedé prendada, es que quise seguir el mismísimo camino. Tuve la fortuna de ser aceptada como alumna por Emilia, y la formación rigurosa que recibí en el DIE de su mano es inconmensurable en su calidad de impacto en mi vida profesional y personal. No es un comentario romántico de la maestra que transmite sus saberes al alumno, no, porque Emilia es exigente. Y Emilia me ayudó a construirme como una especialista autónoma, porque cuando yo entré con ella me lo dijo bien clarito: este es tu último trayecto de formación acompañada. Y eso significó iniciar el doctorado como estudiante, pero egresar como una doctora capaz de crear sus propios andares y capaz de responsabilizarse por ellos. Se dice fácil, pero esta formación me exigió recorridos no lineales, a veces entramados, para poder aprender a hacer buenas preguntas, para crear respuestas y propuestas metodológicas que ayuden a dar cuenta los procesos psicológicos complejos en el acto de leer y escribir, porque para quienes no lo saben, mi área es la lengua escrita. Claro, Emilia es una gran pista. Fue una formación exigente que me obligó también a saber lidiar con puntos de divergencia y convergencia entre distintos paradigmas, desde los que se encara el aprendizaje de la lengua escrita, aprender a defender una postura con argumentos consistentes para construir una mirada minuciosa, cuidadosa y paciente ante los datos, para escribir o revisar artículos, entre muchas otras. Entonces, ahí va mi agradecimiento directo a la formación de la mano de Emilia. Ahora, por supuesto, están los otros profesores del DIE que también formaron una gran parte, ¿no?, en mi propia construcción como profesional. Y bueno, empiezo por quienes formaron parte de mi comité de seguimiento y evaluación: la doctora Susana Quintanilla, la doctora Eugenia Roldán, porque la verdad, además de todo lo que me comentaron, por supuesto, me ofrecieron la oportunidad de aprender a hacer comunicable mi trabajo a aquellos que no están en la misma línea y en las mismas disciplinas, ¿sí?, o líneas de pensamiento. Y eso es de lo más útil cuando uno trabaja en instancias que implican mucho diálogo con personas de distintos perfiles, ¿no? Disculpa, mira, te tengo que interrumpir. Concluyen los 5 minutos, creo que nos pasamos un poquito, no, pero bueno. Pero riquísimo todo lo que nos estás compartiendo. Ahora, por favor, la doctora Blanca Trujillo. Gracias, Amira. Ok, bueno, gracias. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación de los colegas del comité organizador al coloquio, y agradecerlo muy especialmente porque creo que es un gesto, ¿no?, muy bonito y hasta como de reconocimiento, ¿no?, de esta generación que está ahora en el DIE, a sus compañeros que ya egresamos, compañeros que ya egresamos. Y me parece, bueno, eso, un gesto muy bonito porque implica traer, ¿no?, lo que otras generaciones podemos compartir, y también porque sé las implicaciones que tiene la organización del coloquio, ¿no?, para un tanto grupo de estudiantes. Y bueno, muchas gracias por eso. Yo también un poco como Amira, aunque no fue muy intensa, mi formación previamente a ingresar formalmente al DIE, con el DIE, también tuve alguna experiencia previa que creo que tuvo efectos en mi formación y que contribuye a mi actividad actual, ¿no? Y yo tuve el primer contacto con el DIE cuando era estudiante del último semestre de licenciatura por un trabajo escolar, y tuve ahí la oportunidad de conocer por primera vez, ¿no?, un enfoque que no había conocido, sorprendentemente, no había conocido en la facultad, sino hasta que fui al DIE, porque necesitaba más para saber cómo hacer el trabajo etnográfico que el profesor nos había solicitado,
para ese trabajo final de la materia, ¿no? Que era una materia sobre concentración en un campo pedagógico en particular, ¿no? Entonces, el profesor egresado del DIR, el doctor Eugenio Camarena, nos propuso hacer un trabajo etnográfico, y bueno, si bien él es un muy buen docente, ahí me hizo falta, ¿no? Ir al día y conocer, me clavé mucho con los trabajos de Verónica Edwards, y de ahí fui conociendo otros trabajos, ¿no? De Elsie Rockwell, de Ruth Paradise, ¿no? Y de muchas otras maestras. En la formación, ya en el doctorado, creo que hay dos elementos que contribuyen hoy muy puntualmente en mi actividad, ¿no? Y tiene que ver con lo que Rancière llama pensar entre disciplinas, ¿no? Que lo ve más como, digamos, como una serie, así lo entiendo yo, como una forma de intercambios, ¿no? Entre disciplinas. Me voy a permitir leer una cita chiquita de Rancière, ¿no? Él dice en un texto que se llama Pensar entre disciplinas, dice: en nombre de la interdisciplinariedad uno recibe al otro o va de visita a lo del vecino, pero la mayoría de las veces es para confirmar la identidad y el lugar propios en la República de los Sabios, para asegurarse de que esa gran república está hecha de pequeñas repúblicas soberanas, de disciplinas provistas cada una de su terreno y sus métodos propios. Ese intercambio de cumplidos deja entonces las cosas como están. Me parece preferible practicar otra cosa, la actitud que se interroga acerca de eso propio en cuyo nombre se practican esos intercambios. Nos interesamos en las formas de percepción, en los actos intelectuales y en las decisiones que presidieron la formación de esas pequeñas repúblicas, en la constitución de sus objetos, sus reglamentos y sus fronteras. Esta actitud considera las disciplinas como formaciones históricas constituidas en torno a objetos litigiosos. No es fácil asignarles un propietario. Ahí creo que yo pude establecer relaciones más ricas, más complejas, ¿no? Entre lo que yo venía haciendo como pedagoga y como, digamos, en la investigación pedagógica, si se puede llamar así, con un planteamiento más amplio desde cómo en el DIE se comprende la investigación educativa. Eso creo que hoy en día para mí es importante tanto en la formación de mis estudiantes, ¿no? Tanto en la dirección de tesis, en la maestría, en la licenciatura, también en la licenciatura en la UNAM, no solo en la UPN, y digamos una Un minuto, perspectiva más doctora. dialogante entre lo pedagógico, la pedagogía y la investigación educativa. Hasta ahí. Sí, para atenerme. Muchísimas gracias, doctora. Okay. Procedemos a escuchar a la doctora Gaby Naranjo. Muchas gracias. Pues igualmente agradezco mucho esta invitación. Lástima que sea virtual la reunión porque me hubiera encantado conocer a esta generación que está organizando este coloquio, pero bueno, estas son las condiciones que tenemos. Bueno, yo rápidamente quiero comentarles, yo me formé como psicóloga en la FE Zaragoza, en la UNAM, y ahí recibí una formación pues muy, digamos, inclinada hacia todas las áreas, el área o una visión muy apegada a la ciencia, al método científico, ¿no? Toda esta línea o esta visión positivista de la ciencia. Tuve acercamientos con la neuropsicología, también como una parte importante de mi experiencia, y precisamente por esa formación llegué a educación especial. En educación especial empecé a trabajar, mi idea era seguirme por el lado de la neuropsicología, entender qué pasaba con los procesos psicológicos de los chicos y chicas con discapacidad. Sin embargo, bueno, ya estando ahí, empecé a examinar, a conocer lo que pasaba en las escuelas con estos niños, escuelas especiales, pero también escuelas regulares, entre comillas. Y bueno, ahí me topé con lo que es la etnografía, puesto que un compañero traía todo este enfoque, sin conocer la profundidad, y lo empezó a utilizar para estudiar lo que pasaba en la escuela, ¿no? Sobre todo en el contexto de una escuela de niños ciegos y débiles visuales. Entonces ahí fue mi primer acercamiento a la etnografía. Hicimos trabajo de campo muy interesante, y el acercamiento que tuvimos a la etnografía se fortaleció por las lecturas que hicimos de autoras como Elsie Rowell, Antonia Candela, Ruth Mercado, Paradise,
conocí textos también de Grecia Gálvez, de Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, porque además el foco era conocer lo que pasaba en las escuelas, pero en el área de ciencias naturales. Entonces, bueno, todo un reto, ¿no? Hicimos etnografía, sin embargo, pues sí llegó un momento que dije, bueno, nos hace falta como conocer más, o sea, tener una formación que brinde herramientas teóricas, metodológicas, conceptuales para comprender toda esa riqueza de información que recuperamos, todos los registros que teníamos y que yo sentía que faltaba explotarlos más. Y bueno, pues ya tenía yo a través de la lectura de todos estos autores y autoras, tuve conocimiento del DIE. Un día acudimos a la biblioteca a buscar más información y bueno, pues ahí vi la convocatoria, ¿no? A la maestría. Pues yo dije, yo tengo que estar aquí, faltaban 2, acababa de pasar la convocatoria, así es que dije, pues en 2 años yo tengo que estar aquí, ¿no? Y bueno, pues así fue. Afortunadamente ingresé a la maestría bajo la tutoría de Antonia Candela, que la verdad marcó mi formación, marcó mi visión sobre los procesos educativos, sobre la vida incluso, o sea, además una excelente persona, un ser humano increíble. Y así, bueno, empezó esta relación con Toña y con todos los maestros del DIE, y pues sí que fue cambiando poco a poco mi visión de los procesos educativos, ¿no? La influencia también de maestras como Elsie Rowell, pues, y que hasta la fecha, o sea, en el campo que yo estoy, en la función que estoy desempeñando, Elsie Rowell es una de nuestras principales asesoras, ¿no? La influencia de Ruth Mercado, de Ruth Paradise, en fin. Entonces, bueno, cuando yo llego a esta institución, tengo 2 años como titular de esta unidad que tiene como encargo hacer propuestas de apoyo y seguimiento a la mejora continua, pues el reto fue Un minuto, mayor. doctora. Y puedo decir que lo que me brindó la formación es mirar como entender o comprender la complejidad de estos procesos educativos y poder también acercarse a lo que es la vida cotidiana de las escuelas, comprender a la escuela desde dentro. Creo que eso ha sido fundamental. A mí me tocó construir esta unidad y fue incluyendo personal que está formado en el DIE, precisamente por esta mirada cercana a la escuela, comprender a la escuela desde dentro, que eso es fundamental y no tan fácilmente se encuentra en otros profesionales. De manera general puedo decir, bueno, ya seguiremos conversando. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gaby Naranjo. Y finalizamos esta primera ronda de preguntas escuchando a la doctora Lilia Antonia. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, pues un agradecimiento al comité por la invitación, en particular a Fernando Santiago, a Sergio, a José Luis y a todos. Yo agradezco mucho a Rosalba Ramírez, ¿no? Porque como bien decía hace ratito Blanca, es como una especie de distinción, es un detalle muy bonito en que hayan pensado en nosotras. Y bueno, comenzando para responder la pregunta, al igual que Amira, yo he de decir que yo tengo 2 momentos de encuentro con el DIE, ¿no? Uno que tiene que ver de manera un poquito más indirecta a través de mis estudios de maestría en el ISEM Ecatepec. Ahí fue donde yo me enteré que existía un DIE, ¿no? Y quedé encantada, ¿no? Porque, bueno, en el ISEM, digamos que yo lo veía como una especie de hermanita menor del DIE, ¿no? Porque iban muchos egresados, fueron nuestros docentes en el ISEM, pero también iban varios investigadores educativos directos, como Rafael Quirós, que nos impartió varios seminarios en esta maestría. Y ese fue mi primer acercamiento a esta mirada más de reconocer la complejidad de la escuela, ¿no? Pública, a través de la mirada de autoras que pues sabemos bien como Rothwell, como Mercado, como Candela, ¿no? Y que dije, wow, yo ahí fue donde me enamoré del DIE y dije, yo tengo en algún momento de mi vida ir a estudiar directamente y tener esa experiencia directa. He de decir que también a partir de esta formación en la maestría, que digamos que fue ese contacto indirecto con el DIE, me permitió también tener una mirada, como bien comentaba Gaby, más profunda, más respetuosa de la complejidad y multidimensionalidad que implican los fenómenos educativos.
Y desde ahí atreverse a plantear propuestas, pero desde el conocimiento de esa complejidad y de esa realidad, de esa multidimensionalidad. El segundo momento que tuve de encuentro pues fue en el doctorado, ya prácticamente, y sí he de decir que como un aspecto curioso en mi caso es que yo hice la maestría de manera muy temprana en mi trayectoria profesional, y digamos que ya en el doctorado cuando ingresé ya venía con todo un bagaje, una trayectoria profesional, pero que finalmente al estar en el doctorado me permitió refrescar, por ejemplo, mis referentes teóricos, ¿no? Por ejemplo, mi asesoría con el doctor Eduardo Weiss me permitió refrescar esos referentes teóricos en la sociología, en nuevamente hacerme nuevas preguntas, plantearme otras respuestas, y entonces enfocarme y fortalecer mi parte teórica que por la operación en distintos áreas académicas de la Secretaría de Educación y del Instituto, pues vas dejando de repente un poco de lado y que te permite nuevamente ese encuentro con la teoría, ¿no? También, por ejemplo, en mi desempeño actual, como para responder la pregunta, lo comentaba, ¿no? Te da habilidades del oficio de investigador que para tú atreverte a decir o plantear lineamientos o sugerencias, tú tienes que tener un conocimiento, una cercanía de lo que pasa en las escuelas para atreverte a sugerir, en este caso, a las autoridades educativas federales, a la SEP, con conocimiento de causa, respecto a lo que tú vas a sugerir con base en el conocimiento de esa complejidad educativa, ¿no? Y entonces, en este segundo momento de encuentro en el doctorado, te permite dar esas herramientas del oficio del investigador, de la búsqueda y selección de información, desde una mirada crítica y desde una mirada profunda, pero también te permite confirmar la convicción de por qué es importante escuchar las voces de maestros, de estudiantes, de las escuelas, ¿no? Desde esa mirada respetuosa de lo que se vive en el día a día para plantear cosas que resulten pertinentes a las necesidades de los distintos contextos educativos, ¿no? Entonces, en conclusión, para cerrar un poquito mi intervención en esta primera parte, te da lo teórico, herramientas conceptuales, ¿no? Te da habilidades del oficio del investigador, pero también te permite generar una disposición actitudinal de cómo mirar la escuela y de cómo mirar el sistema educativo. Entonces, bueno, serían ese cúmulo de aspectos. Podría contar muchísimas otras cosas, pero sé que también el tiempo es acotado y el tiempo es oro. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Lilia Antonio. En efecto, no, creo que nos podemos ver reflejados mucho en todas muestran y ese querer conocer más allá y que creo que nos ha traído a muchos a este programa de doctorado. Muchísimas gracias. Procedemos a la segunda pregunta. Por favor, Iván. Les recuerdo a nuestra querida audiencia que por medio del chat nos pueden compartir sus impresiones o preguntas, y al finalizar la mesa tenemos un espacio, podremos entablar un diálogo con nuestras panelistas. Pues bien, nuestras panelistas nos han compartido muchos elementos generales y a detalle de lo que el DIE les ha ofrecido. Sin embargo, tengamos en cuenta que también existen retos. En ese sentido, quisiera invitarlas a reflexionar bajo la siguiente pregunta. ¿Qué consideran necesario incorporar en los procesos de formación del DIE para atender los desafíos en los ámbitos donde se desempeñan? Tienen 5 minutos y comenzamos con la doctora Amira. Cedemos la palabra, doctora. Hablar de novedades o de incorporaciones destinadas a una institución tan productiva y prestigiosa no es fácil, pero puedo quizá focalizar en 3 cositas que sí se anclan al ámbito de mi trabajo y que pueden ser útiles, digamos, para acabar del pulido y encerado en la formación dentro del DIE. Retomando un poco lo que dice Lilia sobre el oficio, o lo que yo llamo quehaceres del investigador, yo creo que a través de este coloquio, por ejemplo, ¿no? Se forma a los estudiantes para organizar, conducir eventos académicos, pero creo que también sería útil contribuir a la formación en ciertas pericias relacionadas a las publicaciones académicas, por ejemplo, la revisión o dictamen de artículos científicos, porque es una formación muy útil que no necesariamente se aprende como derivado
saber escribir artículos, ¿no? Que es algo que uno ejercita mucho en el doctorado. Vinculado también a las publicaciones, considero importante también incorporar un poco más de trabajo estadístico. Muchas de las líneas de investigación, el DIE y las tesis que se producen están montadas en abordajes muy cualitativos, pero los journals y los reportes y muchas cosas cada vez exigen más datos cuantitativos que derivan de corridas estadísticas. Esto yo lo he tenido que resolver fuera del DIE, digamos. Y también hay otro asunto que me parece importante, que es la capacidad de comunicar aspectos complejos de manera sencilla. En el día uno se forma como un académico que debe saber comportarse, discutir, leer y escribir para ámbitos, ¿no?, de discusiones muy teóricas, pero en los ambientes profesionales esos quehaceres y comportamientos no siempre encajan en los esquemas de los interlocutores, que pueden ser docentes, autoridades educativas, políticos, padres de familia. Entonces, saber comunicar de manera oral y escrita asuntos académicos de manera, digamos, potable para otros no académicos, sin sacrificar el sentido de rigor, requiere aprendizaje y formación. Este aspecto, por supuesto, está interrelacionado con el problema del lenguaje científico y el lenguaje para divulgar la ciencia. Pero como este pasaje de uno a otro no es natural, pues hay que formarse en él y, bueno, además es imprescindible, ¿no?, para atender puentes comunicativos y divulgativos entre los investigadores y el público en general, para que no queden con eso de ¿y ellos qué hacen? ¿O esto para qué sirve? Gracias. Muchas gracias, doctora Amira. Le damos la palabra a la doctora Blanca. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si esto, ¿no?, como incorporar en los procesos de formación curricularmente, ¿no?, o transformar el plan de estudios para hacerlo otra cosa, sino yo quisiera referirme a prácticas con las que yo me encontré en el día, que me parecieron en su momento muy importantes y potencializadoras de un encuentro más cercano, más de mucha mayor interacción entre las distintas líneas, ¿no?, de investigación, es decir, los estudiantes que trabajábamos en unos seminarios, en otros, y que me parece que tienen efectos muy importantes, positivos, para pensar justamente este encuentro entre disciplinas, o pensar en la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad que necesariamente tiene la investigación educativa, ¿no? Son dos. Uno tiene que ver, ¿no?, con algo que se discutía, yo recuerdo muy al inicio de mi formación en el doctorado en el DIE, una discusión al respecto, pero que no se retomaba con sistematicidad, me parece, ¿no?, que es el seguimiento de las asociaciones que se logran entre los estudiantes investigadores y los espacios en los que se investiga, ¿no? Es decir, ahí me parece importante recaer más sistemáticamente, hacer un seguimiento, hacer sistematización, quizá de esas experiencias, sobre cómo y cuánto de esa intervención desde la investigación tiene determinadas consecuencias en los espacios en los que se investiga, ¿no? Había, por ejemplo, la discusión de esa cercanía o lejanía entre los espacios de formación docente o los espacios escolares, que es lo que a mí principalmente me atrae, ¿no?, la escolarización, las escuelas, la formación docente. Entonces se pensaba, se discutía respecto de cuánto de la investigación tenía efectos no necesariamente intencionados, ¿no?, porque de por medio también estaba como esa especie de justificación de, bueno, aquí producimos conocimiento, no nos toca intervenir, mejorar prácticas, sino en el marco de mis preocupaciones pedagógicas yo lo veo así, siempre que estamos en un espacio escolar, en un espacio de formación docente, como investigadores, creo que también hay alguna suerte de intervención, y que los actores escolares, los docentes, esperan algún tipo de devolución, ¿no? Entonces,
y me parece que, aunque sea no intencionadamente, la hay, ¿no? Entonces quizá hacer ese seguimiento, esa sistematización, es un elemento que contribuiría también al papel que tiene o que puede tener hoy en día la investigación educativa, ¿no? También en el contexto de la crisis profunda en la que nos encontramos. La otra tiene que ver con los espacios que permitan la interacción entre temas, enfoques, perspectivas diversas, como las hay en el día, ¿no? La cuestión de la interdisciplina, pero también quizá más sistemáticamente. Una forma, para mí eran los miércoles de actualidad, una forma de enterarnos que hacían otros, de hacer intercambios. Creo que se suspendieron, no sé por qué, pero creo que es espacio como ese, ¿no? Que da lugar al diálogo, al encuentro, al debate, y ahí también uno va viendo cómo lo hacen otros, ¿no? No tanto todo queda en la clase dicho, o en los seminarios de cómo se hace investigación, sino también se aprende investigación viendo cómo otros exponen las cosas que hacen, cómo otros se exponen en lo que hacen. Entonces eso, ver trabajar a otros, interactuar de formas específicas con las formas en que traducen y hacen circular sus conocimientos y saberes a partir de esos trabajos de investigación. La otra cuestión tiene que ver con lo ético, ¿no? Con las discusiones éticas sobre la investigación. También es un tema que muy al principio de mi formación en el día estuvo presente en los seminarios, no solamente en mi seminario de tesis, que ahí hay discusiones que se mantuvieron constantemente con la doctora Inés Dussel, pero en los seminarios que nos convocaban a estudiantes de las distintas líneas de investigación, ¿no? Eso, Queda un minuto, doctora. qué fundamentos éticos, ¿no? Y qué consecuencias, qué fundamentos, cuál es lo ético en los criterios con los que investigamos y cuáles son las consecuencias también éticas de cómo nos acercamos a los espacios de investigación, ¿no? Y cómo interactuamos con las personas en los espacios de investigación y también, digamos, qué sentido tiene, ¿no? Aquello que investigamos. En tanto que, bueno, son prácticas educativas, son prácticas que finalmente tienen consecuencias en la formación de los seres humanos. Gracias. Gracias, doctora Blanca. Doctora. Iván. Sí, yo, bueno, voy a hablar fundamentalmente desde lo que veo como necesidades a partir de la función que estoy desempeñando, ¿no? Creo que coincido totalmente con Amira, es esta formación con habilidades para el análisis de estadísticos, ¿no? Y tratamiento de datos cuantitativos. Sin embargo, bueno, ahí yo diría con un enfoque educativo. En la unidad hay toda un área que se encarga de hacer análisis estadísticos e indicadores para dar seguimiento a la mejora continua. Entonces, gente súper especializada en el tratamiento de datos. Sin embargo, el reto es cómo darle un enfoque educativo, que no se queden los análisis en un nivel, bueno, presentados fríamente, sin reconocer lo que hay detrás de esos datos, lo que hay detrás de esos números. Entonces, yo diría no irse, yo pediría mucho al día, no irse a inclinar la balanza hacia ese tipo de habilidades, sino solamente aquello que permita complementar la formación de los profesionales que egresan, porque esa es una herramienta muy necesaria. Otra, sí, efectivamente, estas habilidades para la comunicación del conocimiento, ya Mira mencionaba lo que tiene que ver con la elaboración de papers y demás, pero yo lo plantearía en un contexto como esta institución, la comunicación de lo que indagas, ya también Lili hablaba un poquito de esto, o sea, cómo hacerlo accesible a la mayoría, para que no se convierta en un asunto de élite, ¿no? Entonces, hacer comunicable los hallazgos, los diagnósticos que se hacen, y también creo que es muy importante incluir pues algunas herramientas que impulsen, que fomenten la difusión del conocimiento. Que el conocimiento no se quede solamente en los círculos académicos, sino que tengamos estas habilidades para poderlo compartir con públicos más amplios. En la unidad de apoyo es un reto que tenemos constantemente.
cómo comunicar todo eso que vamos encontrando, las sugerencias que hacemos, esos lineamientos de los que hablaba Lilia, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental. Otro asunto tiene que ver con lo que mencionaba Blanca respecto a la intervención. Sin duda, bueno, mi unidad está alimentada, y particularmente es una dirección, ¿no? La que está alimentada por 15 profesionales egresados del DIE, ¿no? Y estos profesionales se encuentran al reto no solamente de indagar qué pasa respecto a un cierto proceso educativo o cierto proceso institucional o relacionado con actores específicos. El reto es generar propuestas. Esta unidad tiene que generar propuestas de mejora. Entonces, esta parte de cómo traducir los resultados de una indagación para abordar solucionar entre comillas, o aportar elementos que mejoren, que contribuyan a abordar ciertos problemas, creo que esa es una parte muy importante que el DIE, al menos, bueno, cuando yo me formé, no se abundó mucho. Claro que uno lo va desarrollando en otros espacios también, pero creo que si desde el DIE se puede tener esta aproximación sería bastante bueno. Finalmente, creo que otro asunto importante es también considerar elementos para la gestión de proyectos de investigación. Porque, bueno, cada tesista con su tema se dedica a su investigación y demás, pero ¿qué pasa cuando te enfrentas al desafío de coordinar un proyecto o varios proyectos de investigación, o incluso a generar tus propios proyectos, ¿no? Bueno, en esta situación de desempleo, perdón que lo diga, para los investigadores, porque realmente las plazas de investigadores son muy pocas, tenemos que buscar opciones de empleo, ¿no? Y ya sea en una institución como esta en la que estoy, la SEP, etcétera, o en algún tiempo con algunos compañeros nos reunimos con la idea de constituir una consultoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener elementos para saber cómo gestionar estos proyectos de investigación. Entonces, creo que, bueno, de manera general serían esas las consideraciones. Gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. Pues, doctora Lilia, la audiencia quiere saber su perspectiva. Muchas gracias, Iván. Coincido en varios de los comentarios de las compañeras de Amira, de Gaby, en el sentido de que una de las habilidades que hay que fortalecer como egresados del DIE es esta capacidad de hacer comunicable lo complejo, ¿no? Cómo traducirlo en términos que resulten significativos y con sentido a los actores educativos para quienes va dedicada esta parte, ¿no? Y en ese sentido me parece que en el contexto del doctorado sería de mucha utilidad efectivamente fortalecer estos espacios de diálogo interdisciplinar entre los diferentes seminarios, ¿no? Igual también posiblemente plantear espacios que propicien, por ejemplo, la difusión de los resultados de investigaciones educativas en otro tipo de espacios más allá del académico, ¿no? Con maestros en escuelas normales, porque también me parece que un aspecto súper importante, tanto durante el trayecto de los estudios del doctorado, como también ya ejerciendo una determinada función pública, es no perder el contacto con maestros, con escuelas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a la par que estoy trabajando ahorita en Mejoredu, también hay otros espacios de formación con maestros en escuelas normales, y esto te permite no perder el contacto respecto a las inquietudes, ¿no? De los maestros, llevar el pulso de muchos aspectos de la realidad educativa, y me parece que el contar con este tipo de espacios un poco más de contacto interdisciplinar, tanto entre seminarios como más allá del DIE, permitiría ir fortaleciendo estas capacidades de comunicación en los egresados, ¿no? También me gustaría profundizar un poquito más en la parte de que es importante problematizar un poquito. Estaba yo leyendo a propósito de este conversatorio el perfil de egreso del DIE, ¿no? En donde dice formar investigadores autónomos, ¿no? Yo de repente me preguntaba un poco que me parece necesario problematizar respecto al carácter autónomo de la investigación en un contexto institucional como la SEP o como Mejoredu, ¿no?
¿Cómo acotar y significar y ejercer esa autonomía? Por ejemplo, cómo ofrecer herramientas conceptuales, procedimentales, actitudinales para hacer confluir o al menos convivir en el marco de nuestro desempeño profesional en este tipo de áreas. La lógica académica con la lógica de implementación de acciones de política educativa. Cómo contar con una mirada que también nos permita ser flexibles y adaptables a los avatares de las demandas institucionales, pero sin perder de vista el propósito de lo que se pretende instalar e influir para aportar también a la institución. Cómo visualizar escenarios factibles respecto a lo que se desea promover sin sacrificar la esencia de la propuesta. Ya lo comentaba también la doctora Gaby, ¿no? Cómo contar con una comprensión más profunda de la naturaleza particular del desarrollo de políticas y la capacidad de aprendizaje acelerado que se tiene que tener pues en este tipo de espacios, ¿no? Porque a veces no necesariamente se coincide en el área con tu temática de tesis, por ejemplo. Pero cómo tienes ya este oficio del investigador y aceleradamente aprendes de esta otra temática con un legítimo y un genuino interés de aprender de esa parcela de la realidad para empezar a atreverte a proponer cosas, ¿no? Entonces, coincido plenamente en esto, igual a lo mejor ofrecí otro ángulo, y también es el riesgo de que me toque al final. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Lili Antonio. Bueno, para continuar con esta conversación y siguiendo como un poco el hilo también de algunas cosas que ya se han puesto sobre la mesa respecto de las circunstancias actuales, de los distintos ámbitos en los que ustedes se desempeñan, bueno, pensemos ahora, teniendo en consideración los temas de la agenda educativa en sus respectivos ámbitos, si quieren, ¿qué desafíos vislumbran en materia de investigación? Tenemos 5 minutos para sus respuestas, doctora Mirada Balos. Ok, muchas gracias. A ver, es una pregunta que admite una variedad de respuestas y además que pueden ir para muchos lados, pero para no tratar de, más bien para tratar de no divagar, pues voy a mencionar algunos que pueden tener algo de articulación entre sí y que pueden abrazar a la investigación en general o a la investigación específica del ámbito de lo educativo. El primero tiene que ver con el financiamiento, ese es un gran desafío. Creo que no tengo que abundar en la complejidad por la que pasa la ciencia en este periodo político, donde los recursos son cada vez menos frecuentes, los recortes mucho más comunes, y por lo tanto, un desafío para la investigación es saber buscar fuentes de financiamiento para pues saber hacer gestiones para obtenerlos es una habilidad fundamental para sobrellevar este desafío particular. Otro que me parece y tiene relación con algo que ya habían mencionado las compañeras, tiene que ver con la urgencia de dar respuestas a problemas en poco tiempo. La investigación seria suele tomarse su tiempo, pero la sociedad y la vida la verdad es que ya no lo otorgan. Voy a hacer el campo análogo de la salud, llegó la pandemia, la ciencia tuvo que actuar contra reloj para generar vacuna. En el campo educativo existe la misma premura para generar respuestas fundamentales, ¿no? Desde la investigación para problemas muy serios que todavía tenemos arrastrando desde hace muchas décadas: analfabetismo, la educación intercultural, la deserción escolar, entre una larga lista de pendientes que seguro ya ustedes mismos están pensando. El desafío entonces es cerrar el círculo virtuoso entre la investigación y su aplicación o impacto práctico en el menor tiempo posible, por supuesto sin caer en el riesgo de investigaciones express de poca calidad. Y creo que es posible a condición de que se considere, de lo que se considere viable o limitante desde la propia posición epistemológica que uno asume, porque finalmente los problemas no son los mismos ni se abordan de la misma manera desde distintas posturas teóricas, ¿no? Entonces ese proyecto que Josué mencionó muy al inicio cuando me presentó sobre cómo alfabetizar a los niños a la distancia en tiempos de contingencia es un ejemplo, digamos, ¿no? De un proyecto de investigación que al mismo tiempo está tratando de dar respuesta. No tengo tiempo para platicarles, pero bueno, es un proyecto que se sostuvo. La idea era por un ciclo escolar completo, el 2020-2021, pero los niños se nos alfabetizaron al 4.º mes, entonces terminó mucho más tempranamente.
Y el conocimiento construido y sistematizado de esa experiencia que fue solamente con una escuela, actualmente acá en Querétaro lo estamos replicando con otras 15 que están marcadas como con alto rezago educativo de los chicos en primero y segundo de primaria. Entonces, me parece que este desafío de cómo saber construir respuestas de manera rápida sin sacrificar la calidad es algo importante. Y hablando del tiempo, y ya con esto cierro, también tiene que ver con la conceptualización del tiempo y de cómo lidiar con él cuando hablamos de los tiempos y perspectivas de las políticas públicas que realizan cambios y nuevos escenarios educativos en tiempos fijos. Pensemos en la Agenda 2030 de la ONU o de la OCDE, y los tiempos reales de aprendizaje, los tiempos reales que se toman las transformaciones culturales, que suelen estar influidas además por aspectos sociales, económicos, naturales y ahora hasta sanitarios, que no siempre son controlables. Entonces, ese es otro gran desafío, ¿no? Cómo juntar el ideal con la realidad, con la posibilidad en medio, para robarle un poco la idea del día Lerner. Entre lo real posible, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Mira Dávalos. Doctora Blanca, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo acá un poco pensé también en las condiciones y posibilidades de la investigación, ¿no? Tanto a nivel de financiamiento, que es muy difícil, pero también a nivel de la forma misma en que se está comprendiendo, se puede comprender qué es la investigación, ¿no? Y para qué y para quién se investiga, digamos. Dado que, digamos, lo que se hace en la investigación tiene, de alguna manera, en algún momento, ciertas consecuencias en lo público, ¿no? La investigación tiene un papel público y creo que también se enfrenta a ese desafío de definir, clarificar, tanto para la comunidad de investigadores, investigadoras, como para el público en general, qué papel tiene la investigación en lo público. Entonces, bueno, son tanto condiciones y posibilidades en términos de financiamiento, pero también condiciones y posibilidades de comunicabilidad, me parece a mí, entre los propios investigadores, investigadoras, ¿no? Estamos también como en un sistema de competencia, ¿no? y de mérito, en el que la investigación muchas veces se mueve también por eso, ¿no? Por qué es cuánto hay que producir, cuánto hay que publicar, cuánto hay que mostrar, pero también se muestra en espacios muy acotados, ¿no? Que permiten la competencia. Entonces creo que ese también es un desafío, más que, digamos, quizá para las perspectivas, los enfoques que se movilizan, un desafío para la comunidad de investigadores e investigadoras, ¿no? Si hay efectivamente una comunidad de investigación con un papel público. El otro tiene que ver más puntualmente con los espacios concretos que a mí me interesan, que son las escuelas, ¿no? Los procesos de escolarización y la formación docente. Y también ahí veo la cuestión de lo ético de nuevo, ¿no? Los estudios sobre la escuela, las condiciones para hacerlo, creo que se han ido reformulando y se van a seguir reformulando, ¿no? Las perspectivas metodológicas que tenemos, quizá más antropológicas, que implican estar tiempo en el lugar, interactuar de ciertas maneras con los sujetos que están ahí. Creo que, bueno, ha tenido sus dificultades, no lo hemos podido hacer así, tal cual, ¿no? Pero creo que ahí da para pensar cómo trabajar esa interacción, ¿no? Y cómo estar ahí en el lugar, en el tiempo y en el espacio. Dado que además yo lo que veo es que como la nueva normalidad es no vernos, también pensaba si esto ha afectado a cómo damos las clases, ¿no? Cómo interactuamos con nuestros estudiantes o no interactuamos. Ya me parece, y quizá, bueno, eso es algo muy de mi espacio docente, pero creo que esa nueva normalidad de no vernos también va a intervenir, ¿no? En cómo estamos planteándonos metodológicamente lo que hacemos.
Entonces, y ahí se imponen desafíos éticos de nuevo, me parece, ¿no? Porque el regreso, la incorporación como investigadores a los espacios físicos, en medio de tantas urgencias que en esos espacios se tienen que atender, sí implica, me parece a mí, una carga adicional a los espacios escolares, ¿no? Y ahí vuelvo otra vez a la pregunta, ¿no? De bajo qué criterio se produce la investigación y cuál es el carácter ético-político de esos criterios, que tiene, me parece a mí, siempre un carácter ético-político. Y bueno, acá el desafío, yo lo había puesto como desafío lo que las colegas señalaban en cuanto a la difusión y comunicabilidad, ¿no? Me parece que también hoy la difusión, me Un parece minuto, a mí, doctora. es menor en todos los espacios, ¿no? Yo que me muevo también un poco en la UNAM y mi trabajo en la UPN, lo que me deja ver es que la difusión es muy poca y hacemos muchas cosas interesantes y que pueden ser de mayor beneficio público, digamos, ¿no? Del que alcanzan. Entonces sí tenemos ahí un desafío también en cómo difundimos, pero también en cómo comunicamos. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Blanca Trujillo. Damos la palabra a la doctora Gaby Naranjo. Sí, gracias, Josué. Bueno, yo creo que, bueno, aparte de reconocer que es difícil que desde la investigación se aporte de manera directa a la agenda educativa en práctica, digamos. No es tan directo ni tan claro a veces. Sin embargo, creo que sí debe haber una reflexión para ir avanzando, ¿no? En este sentido. Creo que el desafío en la investigación es sí ofrecer conocimiento que sea útil para la definición de políticas educativas y la implementación de estrategias, programas, etcétera. Creo que esto, bueno, se dice fácil, pero no lo es. Sin embargo, cómo ir avanzando, ¿no? Hacia que el conocimiento que se produzca, bueno, sea útil, no se quede en la abstracción, en la reflexión filosófica, que digo que es necesaria, por supuesto, pero cómo ir avanzando también a que pueda aportar a quienes toman decisiones de política, ¿no? Para avanzar en la mejora de la educación. Esto me lleva a un segundo punto, que es cómo construir estos puentes de diálogo entre la investigación y el sistema educativo nacional o quienes van tomando las decisiones, cómo dialogar, porque de repente sí, a veces en algunos funcionarios, ¿no? En instancias educativas observo como este rechazo a incluir a los especialistas investigadores en ciertos temas en las discusiones, porque hay como esta imagen de que, bueno, pues los investigadores están allá en su nube y sus reflexiones están muy bien, pero ¿cómo las aterrizo, no? Entonces creo que sí hay que construir estos puentes de diálogo, de acercamiento. Creo que es muy importante el siguiente desafío, que tiene que ver que la investigación que se haga pues conecte con los problemas sociales, las necesidades, ¿no? Sociales, educativas, sobre todo relacionadas con aquellas poblaciones que históricamente han sido vulneradas en su derecho. Yo creo que como investigadores tenemos un gran compromiso, debemos de tener un gran compromiso social, político también, y con el político no quiero decir adscrito a alguna corriente, ni mucho menos, sino en el sentido de poder impulsar la justicia social, ¿no? en nuestra población, en el tema de educación. Entonces, yo creo que la agenda de la investigación tiene que mirar hacia cuál es el impacto social, ¿no? Que tiene lo que es la investigación que se está desarrollando. Bueno, sabemos que ha habido una crítica muy fuerte a la investigación en general, ¿no? A la ciencia, a ver qué tipo de conocimiento está produciendo, está respondiendo a las necesidades más apremiantes de la sociedad. El tema, por ejemplo, de las vacunas, lo retomo como ejemplo, así como lo retomo Amira. Bueno, pues sí hay investigaciones que están muy padres, pero ¿cuál es su impacto social? ¿No? Yo creo que este tema es difícil porque la producción de conocimiento por sí misma es muy valiosa, pero en la medida que también vayamos acercando hacia generar un valor social
esta investigación creo que será muy importante. Y bueno, también como desafío está nuevamente el tema de la comunicación y la difusión. Antes lo dije como elemento que hay que integrar a la formación. Aquí como desafío de la investigación es como democratizar el acceso al conocimiento, ¿no? No quiere decir que es llevar la investigación a todo mundo, sino que lo que se genere pueda ser acercado a diferentes actores educativos, ¿no? Desde las ciencias duras hay gente que hace un trabajo excelente de difusión, de acercamiento de lo que se produce en la ciencia a la población en general. Yo creo que también desde las ciencias sociales tenemos que hacerlo. ¿Cómo acercar el conocimiento a actores educativos, bueno, maestros, a padres de familia, incluso a la sociedad en general? Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos en la investigación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gaby Naranjo. Y finalizamos esta ronda con la doctora Lilia, por favor. Sí, muchas gracias, Josué. Con relación a esta pregunta, yo creo que sí, efectivamente son varios los desafíos, ¿no? Me parece que, por ejemplo, ahorita, en el espacio donde ahorita tengo la fortuna de colaborar, que es Mejor Edu, y en eso agradezco mucho a Gaby que estemos formando parte de esa aventura institucional, me parece que es un espacio sumamente estratégico, donde podemos poner, aprovechar las herramientas que nos dio, por ejemplo, la formación en el DIE respecto a la investigación, para generar, por ejemplo, en este caso, diagnósticos, ¿no? Que te den cuenta de parte de una parcela de la realidad, ¿no? A fin de ahí de generar, pues, lineamientos o sugerencias que resulten pertinentes, partiendo del reconocimiento de las problemáticas que se tienen respecto a esto, ¿no? Pongo ahorita así un ejemplo rápido, que ahorita, por ejemplo, estamos con la parte de los lineamientos para los libros de texto, ¿no? Y cómo para atrevernos a hacer eso, pues hicimos un súper trabajo, ¿no? Con grupos focales, con especialistas de CEP, recuperando esa memoria institucional. Y entonces ahí está un ejemplo claro de cómo la investigación efectivamente te permite generar propuestas partiendo del reconocimiento de esa complejidad. Hace ratito en el chat estaba viendo una pregunta que es esta parte de la división entre investigación e intervención, que me encantó. Porque tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? O sea, creo que un desafío es cómo traducir esos hallazgos de la investigación en términos de propuestas concretas y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, como en el caso de formación continua, yo estuve en CEP y se generaron una serie de programas de formación continua, pero en donde para generar esos programas, primero nos dimos a la tarea de investigar respecto a qué problemáticas se enfrentaban mucho los maestros o los asesores técnico-pedagógicos, ¿no? Y se documentaron experiencias docentes, se identificaron problemáticas respecto a las principales, ¿qué serán? Como nudos problemáticos a los que se enfrentaban los asesores para acercarse a las escuelas. Y eso tú cómo lo devolvías en términos de un programa de formación, ¿no? Decían, por ejemplo, los asesores, ¿cómo te generas una autoridad frente a una escuela? Dices, ¿cómo vienes aquí a la escuela y de buenas a primeras vienes y te me acercas y como, ¿por qué o para qué? ¿O qué me tienes que ofrecer? ¿No? Y decían una serie de problemas ellos, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, se identificaron nuevos problemáticos y conforme a eso se generó un diplomado para problematizar esa práctica y ofrecer opciones y demás, ¿no? Entonces, como que pongo esto como en contexto como para decir cómo de los hallazgos de una investigación tú puedes traducir eso en cómo enfrentar los desafíos de la práctica, en este caso de la práctica de asesoría, de eso ya tiene un ratito, para devolverle a las personas con las que indagas parte de lo que pueda hacer los sellos de utilidad y de significado, ¿no? Se traduce en lineamientos, se traduce en programas de formación, o incluso, por ejemplo, en el contexto de las investigaciones que están llevando los estudiantes o nosotros, es cómo hacer esa devolución. A veces yo creo que, como bien decían hace ratito, ¿cómo haces esa devolución a la escuela o a los maestros? ¿Cómo esa mirada les puede aportar cosas para problematizar su práctica, para reconocer lo que van haciendo, ¿no? Entonces, pues esta
tercer espacio, pues es como en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo traduces a propuestas, a aspectos, a reflexiones y demás, ¿no? Que hacerlo es un desafío mucho en un marco Un minuto, institucional. doctora. Sí, gracias. Dado los tiempos también tan acotados, ¿no? Los presupuestos y todo, pero aprovechar al máximo ese tipo de espacios estratégicos que se tienen para devolver, pues sí, al ámbito educativo lo que se puede identificar de manera un poquito más cualitativa y más a profundidad. Gracias. Muchas gracias por sus reflexiones, queridas panelistas. Me parece que nos ayudan mucho a nosotros, los investigadores en formación, a ir tejiendo, ir construyendo una formación menos idealista y una formación más apegada a las cuestiones de la realidad concreta en la que vivimos. Pues bien, quisiera invitarlas a una siguiente y última pregunta, que es la siguiente. ¿Cuáles son esos nuevos objetos de estudio o temas emergentes que desde su experiencia se hace necesario incorporar en la investigación educativa? Para esta pregunta las invito a ir más allá de la física einsteiniana, puesto que tienen 2 minutos para responder. Así es que comenzamos con usted, doctora Mira. Ay, Dios, qué presión. Bueno, a ver, creo que uno rápidamente piensa en temas que se vinculan a la pandemia, pero yo más bien pienso que esta contingencia replanteó o agudizó problemas que ya existían o que ya eran objeto de estudio, ¿no? Voy a decir en 3 patadas algunos de esos temas que me parecen reemergentes y que es necesario estudiar para explicarlos, para proponer metodologías para estudiarlos, ¿no? O para construir propuestas aplicativas. Una, por ejemplo, es el efecto de las decisiones selectivas que hacen los docentes de los programas de aprendizaje de los estudiantes, pero ahora yo le agregaría cuando se trata de ajustarse a modalidades no presenciales o de presencialidad acotada como en las burbujas que ahora estamos experimentando. La formación de docentes para configurar entornos de enseñanza y aprendizaje en línea articulados o integrados con entornos presenciales, o sea, ya nos preocupaba la formación, ahora le agregamos estas cosas. A propósito de los libros de texto y como son tan importantes como herramienta para los docentes en México, ¿qué adecuaciones debiesen hacerse a esos libros para su funcionamiento a distancia o en complementariedad con otros aspectos de la tecnología? La viabilidad de ciertos enfoques en diversas modalidades educativas no escolarizadas. Y bueno, ahorita, por ejemplo, yo siento que nos faltan muchísimos datos sobre el estado real de aprendizaje de los niños en este país a propósito de los tiempos de pandemia. Hay uno que a mí en general, hay Jesús, relación entre la enseñanza de la lengua escrita y la tecnología, porque pues nos tenemos que preocupar en la formación de lectores competentes para funcionar en ecosistemas digitales que tienen sus prácticas culturales propias. Y bueno, la escuela tiene la responsabilidad de ayudar a los niños a entender el mundo y las prácticas de lectura en entornos digitales son parte de ese mundo y los niños necesitan minuto, doctora, que los ayudemos a observar cosas que no son tan obvias, ¿no? Con qué criterios se guían, cómo deciden qué información es útil para sus propósitos, cómo se puede actuar didácticamente para dar cuenta de qué sitios son confiables y qué no. O sea, son como problemas que siento que nos falta abordar mucho más desde la investigación educativa. Y bueno, por mis intereses lo que estoy planteando es que todo se apunta a las líneas del DIE, ¿no? Desde aprendizaje, desarrollo y de las didácticas específicas. Y nada más digamos que yo desde acá hago un pequeño exhorto a cuidar y mantener esas líneas porque me parece que son muy importantes, pero son las líneas que menos profesores dedicados tienen en el DIE. Entonces, bueno, ojalá que se puedan seguir atendiendo estas otras problemáticas de enseñanza-aprendizaje con las futuras generaciones. Gracias. Muchas gracias, doctora Mira. Doctora Blanca, la escuchamos. Sí, gracias. Bueno, igual es otra gran pregunta, una cuarta gran pregunta.
Y también desde lo que a mí me interesa más, ¿no? A través de las escuelas, la escolarización, la formación docente, creo que además siempre estamos en emergencia, ¿no? En lo que concierne a la educación y que, bueno, las emergencias efectivamente se han ampliado. Las preguntas que yo me haría, ¿no? Para incorporar, más que objetos, preguntas para incorporar a la investigación educativa van por esa vía. Por ejemplo, ¿qué están haciendo? Que ya se están trabajando, ¿no? ¿Qué están haciendo las escuelas? ¿Qué seguirán haciendo? ¿Cómo serán las consecuencias de lo que están haciendo en lo didáctico, en lo pedagógico, en lo organizativo para la formación de lo público y de los sujetos para lo público? ¿Cómo se reconfigura lo común? ¿Cómo se va a ir reconfigurando, ¿no? Ante esto a lo que me refería antes, si la nueva normalidad es no vernos y regresar a las escuelas presencialmente implica vernos, cómo se está apostando a ello o por dónde pasan esto que yo también voy viendo como resistencias a regresar físicamente, ¿no? No pienso que haya que hacer un regreso como sea, pero está habiendo resistencias, ¿no? Y a la escuela y no se resiste a volver a otros espacios. Entonces me parece que hay por eso una pregunta fundamental es cómo se reconfigura lo común y las posibilidades de participación de la escuela en ello. También la relación con las familias, ¿no? Que abrió nuevos problemas, o profundizó problemas que ya existían de desconfianza, de distancia entre la escuela, los docentes, las familias, o en otros casos los acercó, ¿no? Acercó a docentes, escuelas y familias. También profundizar más como lo que ya también se está investigando a profundidad, cómo fue la experiencia escolar en el contexto de mayores desigualdades, cómo se concibieron, priorizaron, transformaron los contenidos curriculares, cómo se configuraron prácticas pedagógicas y didácticas que puedan recuperarse y vislumbren posibilidades de ruptura del formato escolar, ¿no? ¿Qué ha pasado con los estudiantes en tanto estudiantes y también con los profesores en tanto estudiosos? Por esta resistencia, especie de resistencia de regreso a la que ya me referí. También creo que sería conveniente volver a mirar las relaciones que hay entre pedagogía, pedagogos, propuestas pedagógicas y lo que los informáticos, los ingenieros informáticos hacen, ¿no? Porque mucho de lo que Un minuto, doctor. vemos, lo que es, gracias, lo que supuestamente vemos en la digitalidad, ¿no? Sobre la autonomía, la creatividad o la interactividad para participar en los medios digitales y aprender y educarse, entre comillas, desde ahí. Mucho de eso también fue posibilitado y ha sido promovido por pedagogías históricamente existentes, ¿no? Entonces creo que también es necesario ese encuentro más cercano y preguntas más cercanas, preguntas entre esa relación entre la ingeniería informática, la pedagogía, las propuestas, las propuestas digitales, ¿no? Y la pedagogía. Y eso sería por mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctora Blanca. Pues bien, doctora Gabriela, queremos conocer tus ideas. Sí, gracias. Bueno, es poco tiempo y tengo una lista larga de propuestas, ¿no? Creo que, pues sí, como decían, estamos en una situación de emergencia y al parecer estas situaciones se van a estar repitiendo. Creo que en ese marco es importante, pues sí, desarrollar investigación que nos permita comprender lo que ocurre en estos procesos y cómo avanzar, ¿no? Sin embargo, también hay temas que como decía Mira, o sea, no es que sean nuevos, se han resaltado, se han visibilizado y creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, mencionaré algunos, creo que uno fundamental es cuál es el papel de la escuela en contextos como estos, ¿no? Creo que la pandemia nos ha abierto muchos debates sobre cuál es el significado, el papel, el lugar de la escuela, ¿no? En la formación de los niños y en la construcción de una sociedad preparada para estos desafíos. El tema de la formación docente me parece central, que esté enfocado también a poder trabajar en estas situaciones, ¿no? Inéditas, emergentes y demás, con énfasis sobre todo una formación que considere que en cualquier momento y en cualquier escuela puede haber niños
que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Discapacidad, niños indígenas, migrantes. El fenómeno de la migración pues es un tema importante, y en cualquier escuela, en cualquier momento pueden haber poblaciones que históricamente han sido vulneradas. Entonces creo que los docentes tienen que estar preparados, y hace mucha falta más investigación en este sentido. Investigación sobre la educación en espacios no escolares, los retos del currículo. O sea, la pandemia también nos ha puesto nuevamente con más énfasis que, bueno, este mundo complejo, cambiante que estamos viviendo, obliga a una formación de niños y niñas preparados y además conscientes, responsables, que aporten, etcétera, ¿no? Está el tema el tema ambiental, por ejemplo, tan preocupante. Ahí creo que hace falta más investigación sobre estos retos del currículo. Políticas y prácticas de educación inclusiva, creo que es un tema fundamental. Sobre poblaciones específicas, pero con una mirada inclusiva, intercultural, etcétera. Procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? El uso de los dispositivos. Tiene un minuto, doctor. Que fue tan importante en esta pandemia. Creo que ahí hay un gran campo de investigación. Los aspectos socioafectivos implicados en los procesos educativos, ¿no? Tanto en la presencialidad como a distancia, y en espacios escolares y no escolares. El papel de las familias, como había mencionado, y la comunidad en los procesos escolares, en la educación de sus hijos. Creo que ahí hay un gran reto en cuanto a investigación. Y bueno, hay dos niveles donde no hay mucha investigación, y ahora que hemos estado investigando para desarrollar nuestras sugerencias, lineamientos y materiales educativos, vemos una gran carencia en educación inicial y en educación media superior, sobre todo en educación inicial. Prácticamente no hay cosas de que afianzarse. Ahí creo que hay que plantear el tema, y uno más que tiene que ver con el desarrollo de materiales educativos, ¿no? Investigación que nos dé insumos para desarrollar materiales educativos que sean pertinentes, que sean inclusivos, que puedan ser trabajados en diferentes contextos, ¿no? Entonces, bueno, son algunos temas que resalto. Gracias. Gracias, doctora Gabriela. Pues bien, le damos la palabra a la doctora Lilia. Sí, gracias, Iván. Pues coincido con muchísimas de las temáticas que han comentado, ¿no? Amira, Flor, Gaby, ¿no? Efectivamente, creo que ahorita en el contexto actual educativo nos estamos enfrentando a muchos desafíos y a muchos cambios, ¿no? Ya los mencionaron, cambios curriculares, la pandemia que vino a hacer emerger y a profundizar cosas que ya estaban pendientes en la agenda de investigación y que hacen más visible la necesidad de profundizar en esos temas. Yo únicamente abundaría, retomando un poquito la reflexión en educación media superior, ¿no? Porque efectivamente ahorita nos estamos encontrando mucho en el desafío que en la construcción de estas sugerencias y lineamientos sobre diferentes temáticas, mucha escasez de estudios al respecto, ¿no? O sea, por ejemplo, también ahorita en el marco de la emergencia sanitaria y el regreso a las escuelas, en educación media superior es donde se encuentran los mayores índices de abandono escolar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cómo ese fenómeno se ha venido a acentuar de manera muy dramática en este tiempo, ¿no? Harían falta estudios que efectivamente dieran cuenta de poner rostro humano a esas estadísticas de abandono escolar y qué factores entran en juego en todo este aspecto, ¿no? Por ejemplo, en educación media superior. También el caso, por ejemplo, de los pequeños de preescolar que no pasaron por una experiencia de escuela, ¿no? Y que están, por ejemplo, ahorita en primaria. Y que eso llama la atención y que, bueno, es a raíz de conversar, por ejemplo, con maestros de primer grado, donde dicen es que vienen muy desconcertados, vienen sin muchas cosas que a lo mejor, que precisamente el preescolar les aporta y que ahorita es el primer contacto. ¿Qué pasa con esos pequeños? En el contexto también de la pandemia, el asunto de cómo muchas veces en primer grado, muchos padres de familia se vieron en la necesidad de ser mediadores del aprendizaje de sus hijos. Primer grado, preescolar,
y cómo inclusive los maestros decían, es que efectivamente un profesional tiene que hacer esto, porque no es sencillo, no es fácil enseñar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de experiencias, ¿cómo recuperarlas también a través de la investigación, ¿no? En ese contexto. Y finalmente cierro con una inquietud, y no me quiero quedar con esa idea en el tintero o en el teclado, más bien, es esta parte de cómo generar estudios respecto a cómo se cocinan las políticas educativas en el sistema educativo mexicano, ¿no? Es decir, cómo desde dentro se van gestando este tipo de políticas. Y de hecho yo lo comento porque en mi propia historia personal, que participé en estos aspectos de evaluación docente en su momento y todo eso, mi intención inicial de hecho era cómo se cocinó esa política. Me fui a otro rumbo y aprendí muchísimo, ¿no? Pero esa parte y esa inquietud me quedó también a raíz de, por ejemplo, ahorita con este lugar tan estratégico y tan valioso, ¿no? Que ahorita hay, cómo en la entrevista con los distintos especialistas que han participado en la elaboración de los libros de texto, hay mucha memoria institucional que muchas veces no se recupera. O sea, la verdad, yo me sentí privilegiada de poder estar escuchando a tanta gente, investigadores, personal de SEP, respecto a esta experiencia de la elaboración de los libros de texto 70s, 90s y demás. Dice, ¿cómo dejar esa memoria institucional a partir de la investigación educativa, pero desde dentro, ¿no? Y no solo en esa materia, sino en muchísimas. Sí, gracias, Iván. Sino en otro tipo de políticas, ¿no? O, por ejemplo, esta parte de la transición de INE a Mejor Edu, ¿no? Hay compañeros aquí que vivieron esa transición y sería muy interesante en esos términos también de cómo vivieron esa transición y qué diferencias, qué continúa, qué cambia, cómo significaron ellos ese aspecto, ¿no? A mí me ha venido mucho a la mente toda esa parte de desarrollar investigación, pero desde dentro de las propias instancias, a través de entrevistas. Hasta ahí lo dejaría, gracias. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a nuestras 4 ponentes. Teníamos programado abrir un espacio para que pudieran contestar algunas de las preguntas que nuestros asistentes han planteado en el chat, pero por cuestión de tiempo nada más voy a comentar algunas de ellas, dejarlas un poco en el aire para que queden como una reflexión pendiente, que queden como preguntas a plantearnos entre todos. Bueno, entre los comentarios aquí, bueno, hay quienes concuerdan que la divulgación, la comunicación es algo que queda pendiente en la agenda del día y del CINVESTAB y en general de los investigadores. Por aquí nos dicen, bueno, gracias a todos por sus reflexiones. Quiero comentar que muchas veces se intenta separar la investigación de la intervención. Sin embargo, escuchando sus aportes, en instituciones constructoras de políticas educativas se ve la necesidad de formarse como investigadores a la vez que saber formular propuestas concretas. ¿Es necesario superar esa perspectiva tajante entre investigación e intervención? En ese mismo tono, también por aquí nos dicen, bueno, cada que escucho colegas egresados y egresadas del DIE, no puedo más que refrendar mi admiración por todos y ser agradecida por pertenecer a esta institución. Bueno, y en la pregunta dice, en este entramado de investigación e intervención política educativa, ¿cuál es su opinión sobre la pertinencia de las investigaciones que se gestan en el DIE? Por aquí también nos plantean una pregunta sobre, bueno, con la formación en el DIE y toda la crítica que se dio en el marco de la reforma del 2013 y la crítica al antiguo INE, ¿cuáles son las diferencias, mejoras, retos y desafíos en relación con eso, ¿no? ¿Cuál sería su opinión sobre el papel del DIE en la política pública educativa actual? Queda también por ahí esa pregunta en el aire. Y bueno, varios reconocimientos y agradecimientos por parte de nuestros asistentes hacia todas las reflexiones y todo lo que nos han compartido el día de hoy. Bueno, quedan esas preguntas, esas reflexiones en el aire. Iván. Ay, puedo agradecer
Por favor, Claro. déjenme, Sí, claro. déjenme antes de que corten, porque queda un minuto. Muchas gracias, Rosalba, Josué, Iván, por la invitación. Y de manera muy general, gracias, compañeras. Fue un honor reencontrarme con ustedes. Saben que las quiero mucho. De manera general, muchísimas gracias al DIE con todos sus miembros por ser lo que es y por ayudarnos a ser lo que somos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Pues Bien, muchas bien. gracias. Muchas gracias por parte del comité organizador. Creo que no nos equivocamos al invitarlas. Nos han dejado con muchas reflexiones para seguir pensando y para los investigadores que estamos en formación a construirnos expectativas y aspiraciones acordes a la realidad y que para llegar a conseguir esas expectativas tenemos que realizar un trabajo arduo como el que ustedes nos han compartido y las experiencias que ustedes nos han dejado. No nos queda más que reiterarles y refrendar nuestro agradecimiento. Pues, querida audiencia, queremos comentarles que en estos momentos va a iniciar el evento cultural titulado Programa de Mujeres en el Arte. Así es que los invitamos a que se queden con nosotros y muchas gracias a todos. Muchas gracias.